Muy buenas noches y bienvenidos a Con otra mirada. Desde tiempo inmemorial, una de las funciones para las que el hombre ha utilizado a los animales ha sido para la guerra. Elefantes en Asia y en la antigua Grecia, cerdos y carneros a lo largo de la historia, perros en la conquista de América o en la Segunda Guerra Mundial, y delfines en los últimos tiempos, según el ser humano ha ido aumentando su impacto sobre la naturaleza. Precisamente ha sido la utilización de los delfines en el actual conflicto en Ucrania lo que ha vuelto la vista hacia el empleo de animales con fines bélicos. Vamos hoy a echarle una mirada. Y para hablar de estas cosas, vamos a contar hoy con el dueño de la pipa, don Alex Lahaim, si es tan amable. Pase usted con nosotros. Muy buenas noches. Don Alex, ¿cómo está? Bienvenido a su casa. Esta es su casa y a esta su pipa. Sí. Durante un rato no lo será. Hablábamos del asunto de los delfines. Sí. Los delfines en el Mar Negro, delfines, bueno, lo vamos a contar ahora, delfines que eran ucranianos pero que pasaron en 2014 a ser de Rusia, delfines que está utilizando muchos otros estados con fines bélicos. ¿Le parece que lo veamos y lo comentamos ahora? Por supuesto. Pues cuando quieran, compañeros, lo vemos. Delfines. A fines del pasado mes de abril saltó la noticia a todos los teletipos del mundo. Los rusos utilizaban en el Mar Negro delfines con fines militares. Los animales eran destinados, sobre todo, a impedir el acceso de los buzos ucranianos a la base naval de Sebastopol. La indignación cedió un poco cuando se supo que, originalmente, los delfines pertenecían al ejército ucraniano, pero que pasaron al ruso cuando en 2014 Crimea pasó a poder de Rusia. Desde luego, los delfines no son los primeros animales utilizados en la guerra, y Rusia tampoco es el único país en utilizarlos. Estados Unidos, Israel y Corea del Norte los emplean igualmente. Los rusos también utilizan ballenas y belugas, sobre todo en aguas del Ártico, a las que están muy adaptadas, e incluso los soviéticos usaron focas para llevar herramientas durante la reparación de buques. Es ampliamente conocido el que los elefantes fueron empleados con frecuencia en la antigüedad como instrumento militar, pero lo es menos que los cerdos fueron el antídoto de los paquidermos, a los que ponían en fuga con sus gruñidos. Eso sí, para conseguir que el suido prorrumpiera en sus característicos chillidos, primero se le prendía fuego y luego se le orientaba hacia las filas enemigas. Los romanos no solo se sirvieron de los marranos, sino también de los carneros, que al parecer producen el mismo efecto en los proboscidios, tal y como sucedió en la guerra con Pirro en el siglo III a.C. Los elefantes solían ser de origen asiático, si bien los que utilizaron los cartagineses procedían de una subespecie del norte de África, hoy extinta. Durante la Edad Media, tanto Carlomagno como Federico II Hohenstaufen tuvieron un elefante a su servicio y a fines del siglo XIV aún se emplearon en la India para frenar el avance de Tamerlán. Delfines, elefantes, cerdos, carneros y, por supuesto, perros. Estos han sido abundantemente utilizados a lo largo de la historia por los más diversos contendientes, pero sobre todo a lo largo de la Edad Contemporánea, desempeñando un papel especialmente relevante en la Segunda Guerra Mundial, en el frente del Este, el más duro de la guerra. Los estadounidenses entrenaron perros para usarlos contra los japoneses en el Pacífico y más recientemente los iraquíes contra los invasores norteamericanos. También los españoles en la conquista de América los utilizaron atemorizando a los indígenas americanos por su ferocidad. Tal fue el caso del célebre Becerrillo, un alano español que murió luchando contra decenas de indios en el intento de liberar a su amo, el capitán Sancho de Arango. Todo un bicharraco este becerrillo, en fin, hablaremos de él más adelante porque vamos a hablar de los canes. Pero vamos a empezar por lo que nos ha situado a los animales en el punto de mira del desempeño bélico, ¿no?, que han tenido en las últimas fechas. Delfines en el Mar Negro, delfines que están utilizando los rusos, con determinados fines que vamos ahora a precisar, que originariamente eran ucranianos, que pasan a poder rusos después de que Crimea es tomada por el ejército ruso en el 2014, y que se emplean, yo creo que no tan sorpresivamente, como un elemento militar, porque el delfín es un animal extraordinariamente inteligente. Sí, bueno, matizar un poco la cronología. En realidad, el programa de delfines soldado se empezó a desarrollar en Rusia en la Guerra Fría. En la Unión Soviética. Sí, efectivamente. En la Unión Soviética. Ellos fueron los que en esa zona implantaron ese tipo de armamento, podríamos decir, o de soldadesca, ¿no?, marina. Luego, cuando
cuando cae la URSS, cuando cae la URSS, Ucrania devuelve los misiles, pero no los delfines. O sea, pasan a manos ucranianas. El Tratado de Budapest, el Acuerdo de Budapest de 1994, Exacto. que pone todo el armamento de la antigua Unión Soviética en manos de Rusia, porque se considera a Rusia la heredera legítima de la Unión Soviética. Y los delfines no, los delfines se quedan. Se quedan con los delfines. ¿La Unión Soviética es el primer país que emplea delfines? No se sabe, porque hay mucho oscurantismo en esto. Hay 4 países que se sepa que están utilizando delfines. Estados Unidos, por supuesto, Israel, Corea del Norte y Rusia. Entonces, no se sabe quién empezó antes. Hay mucha mitología. Hay una película que se llama El Día del Delfín, creo, del año 71, de Mike Nichols, en la cual se deja ver, entre brumas argumentativas, de que esto se podía hacer o se estaba haciendo de manera oculta por la Armada estadounidense. Pero no se sabe muy bien quién empezó antes, no se sabe si fue primero el huevo o la gallina. Pero el caso es que en la Guerra Fría, los soviéticos, porque lo declaran y así está en los documentos, son los que empiezan en esa zona de Asia a utilizarlos como arma militar. Entonces, bueno, no se sabe muy bien, porque hay mucho oscurantismo también, qué operaciones pueden llegar a realizar. Hay defensa de puertos, defensa de embarcaciones, rastreo de bahías, de ensenadas, rescate de personas y tal, y a modo ofensivo, ataques directos contra posibles buceadores o enemigos que pudieran sabotear barcos o submarinos de guerra en una base. Eso parece que quien es más especialista es Israel. Y como le digo, don Fernando, nadie admite esto. De hecho, nadie admite esto. De hecho, los entrenadores de delfines argumentan que el delfín es sumamente inteligente y que no podría, ante los resultados obvios de sus actos, no podría hacerlo. Porque se supone que lleva un casco, pero con una jeringa de aire comprimido, que, claro, evidentemente, todo el mundo que bucea está bajo más de una atmósfera de presión, por lo tanto, si a ti te meten aire en tu sistema sanguíneo, mueres en el acto, por la presión. Entonces, de hecho, por eso precisamente cuando un buceador, con botellas me refiero, no alguien que hace snorkel, sino un buceador que baja con botellas, no puede nunca darle aire a un compañero. Es decir, a un compañero, no, alguien que ha bajado en apnea. O sea, el que baja en apnea tiene que subir en apnea. No puede, porque si no muere. Esta es el mismo principio. Se supone que el delfín lleva un casco con una jeringa, topa y te clava. Pero ningún ejército lo reconoce abiertamente y dice, no, el delfín no podría hacer eso, es imposible. De hecho, no podría distinguir entre un buceador amigo y un buceador enemigo, es lo que te dicen. Pero el caso es que parece que efectivamente hay grabaciones, los de Hamás, los palestinos dijeron una vez que uno de sus buceadores iba a sabotear un puerto de Israel, me parece recordar que era, y que se grabó un vídeo en el que parecía que el delfín llevaba un casco y una jeringa, y que murió el buceador, pero nunca se ha probado eso. No hay nada concluyente. No hay nada concluyente. Sin embargo, hay entrenadores de delfines del ejército, tanto ruso como estadounidense, a título personal, no portavoces oficiales de la Armada ni nada, que te dicen, no, sí se hace, pero no estoy autorizado a hablar de eso. Así que... ¿Pero sería militarmente útil? Quiero decir, porque el impacto que pudiera tener en una guerra sería muy bajo. No, esto es más una labor preventiva defensiva, es decir, no es tanto ir a un frente de batalla submarino en el que los delfines vayan a matar buceadores, porque no hay, evidentemente, batallones de buceadores, ¿no? Que vayan. Las guerras se hacen en tierra, no se hacen bajo el agua, pero sí para poder vigilar, proteger y controlar bases navales en las que hubiera sabotajes submarinos, y ahí sí estarían, de hecho están ahora mismo los delfines, las 2 piscinas que han puesto, los 2 corrales que han puesto de delfines, Sebastopol, en Crimea, están puestos en una base militar, están para proteger
de posibles sabotajes. De hecho, no es el primer sabotaje que ocurre allí, y por eso me imagino que los rusos habrán hecho esto. Pero esos delfines, repito, eran rusos que se los adjudicaron los ucranianos, y que luego cuando, en el 2014 me parece que fue, cuando Crimea pasa a Rusia, Crimea 2014. sí, cuando Crimea pasa a Rusia, se indignaron mucho porque en fin, se habían llevado los rusos los delfines, que originalmente eran suyos, y además ampliaron el programa, ha seguido creciendo desde entonces, y desde entonces les llevan pidiendo que les devuelvan los delfines que les han robado del acuario estatal de Crimea, ¿no? Así que así estamos. También los norteamericanos los han utilizado. Sí, los americanos han utilizado, eso se sabe mucho porque no hay tanto, digamos, oscurantismo. Los americanos tienen 5 equipos de delfines, se llaman, es el United States Navy Marine Mammal Program. Y tienen 5 equipos que se llaman MK4, MK5, MK6, MK7 y MK8. En total son casi un centenar de delfines que tienen estacionados en la base de San Diego, en California. Entonces, no todos hacen lo mismo. Pero, por ejemplo, el Pentágono sí que ha admitido la utilización de delfines en el Golfo Pérsico. Sí, se han intentado utilizar en el Golfo Pérsico, y no solo... mira, aquí tengo un dato, este programa empezó también en los años 60, o sea, no viene de ahora, ya tiene su antigüedad, y los delfines se utilizaron no solamente en el Golfo Pérsico, sino en la protección de la base norteamericana de Cam Ranh Bay, en Vietnam, en la guerra de Vietnam. Sí. O sea que han tenido su utilidad, pero siempre son programas o en operativos de protección, o sea, nunca de manera ofensiva. Rastrean y detectan minas, ayudan a buceadores en condiciones, en fin, que necesitan ayuda para sacarlos a superficie. Para llevar herramientas también. Hay una cosa que llama la atención, que es el empleo, sobre todo en la antigua Unión Soviética, de focas. Focas que llevaban herramientas, y parece que los delfines también. Sí, las focas no tienen ecolocalización, como sí tiene el delfín, claro, pero tienen una vista mucho mejor. Entonces, cada animal tiene su propia ventaja. Su propia ventaja, lo mismo que las belugas, que es un superdelfín, aunque la llamamos ballenita blanca, pero es un superdelfín. Y no es una ballena. No. Y sin embargo, está emparentado con el delfín, sí, y sin embargo todo el mundo cree que es la ballena beluga. Sí, es la ballena beluga. Incluso hay gente que cuando en fin, los que pueden, ¿no?, comer caviar, sí, piensan que el caviar sale de la ballena y no de un esturión. Sí. La beluga y la orca también es un superdelfín, no es una ballena. Sí, sí. Y la beluga aguanta temperaturas muy bajas, y entonces por eso se la utiliza en ciertas zonas. ¿En el Ártico? En el Ártico, donde no aguantaría un delfín, claro, evidentemente. El delfín es de aguas cálidas en general. En general sí, es de aguas cálidas. Y la beluga, por el contrario, es de aguas muy frías. Sí, exactamente. Entonces cada animal, y lo que dice usted, efectivamente, las focas tienen más que las focas, los leones marinos tienen su utilidad. Sabe que la diferencia entre una foca y un león marino es que la foca no anda, por así decirlo, con las aletas, y los leones marinos se arrastran sobre el vientre. Más exactamente. Es curioso porque llamamos foca a una serie de animales de apariencia semejante a los sirénidos y demás, que son pues, el león marino, la vaca marina, no sé qué. Todos estos, y aquí les decimos alegremente focas, al estilo, que nadie se me enfade, al estilo de que a todos los orientales les llamamos chinos. No da igual que sean japoneses, coreanos, vietnamitas, son todos chinos. Sí. ¿No? Y aquí llamamos focas pues a todo ese tipo de animales. Eso no pasa en otros países, es curioso que sea una cosa muy nuestra. Sí, y además conociendo el hecho cierto de que el castellano es una lengua que pone nombre a todo específicamente, porque, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿no?, en Hispanoamérica, bueno, pues todos son camarones. Sin embargo, aquí hay gamba, quisquilla, langostino, no sé qué, gambón, carabinero. Aunque ya casi no podemos ni probarlo, pero sabemos que existe. Exactamente, ¿no? Entonces resulta curioso que aquí todo, por desconocimiento, que la gente no sabe pues que la foca no tiene orejitas y el león marino sí, o uno anda con las aletas, el otro no, y entonces pues a todos se le llama focas, pero sí, ciertamente son animales diferentes, ¿no? O sea, no es lo mismo una foca que un león marino, no es lo mismo un león marino que un elefante marino, que en fin, todos, una morsa, todos son diferentes. Las focas
por lo que vemos en fin, la utilización recreativa que se hace de ellas, no deben de ser difíciles de entrenar. Bueno, no sé si serán difíciles o no, porque nunca me ha dado por saber si las focas son difíciles o no, pero quiero decir que deben ser más fáciles que otros animales semejantes, porque siempre es el animal al que se entrena, ¿no? Tener la pelotita en el hocico y todas estas cosas. Sí, es más fácil. Hombre, es más fácil porque es un animal que lo puedes entrenar en tierra. Entonces ya todo no te tienes que meter en el agua y zambullirte como hasta hace poco, como comentábamos en unos programas anteriores, hasta hace poco se hacía con los delfines y con las orcas, y que a partir de ciertos accidentes que hubo con los entrenadores y algún muerto, se dejó de hacer ese tipo de espectáculos que inauguraron los americanos con una orca llamada Shannon o Shamun, no me acuerdo muy bien, y todo ese tipo de espectáculos se llamaba precisamente cenar con Shamun, que tiene hasta el nombre, lo tiene registrado como copyright el nombre. ¿Oh, sí? Nadie puede usar el nombre de Shamun. Y ese tipo de espectáculos se dejó de hacer precisamente por esos accidentes. Pero sí, las focas son... Ahora que está usted hablándome de las focas, me acuerdo de aquella magnífica película, El Hidalgo de los Mares, me parece que era, que salía este capitán con una foca que iba a todos los lados. Es una película en la que se narra... Sí. La venta de Alaska a Estados Unidos. A Estados Unidos. Sí, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. No me acuerdo si era... Sí, me acuerdo cuál era. Era una película deliciosa y salía precisamente y todo el mundo hablaba de la foca y no era una foca, sí iba andando, era un otario. Era un otario. Un otario. Que parece que era un notario, ¿sabes? El otario, sí, bueno, se llama, para que la gente lo sepa, a partir de, por encima del Ecuador, a estos animales, a los otarios se les llama leones y por debajo del Ecuador se les llama lobos marinos. Lobos marinos. Pero es el mismo animal. Es lobo de la Patagonia y todo eso. Sí, es un otario, sí, efectivamente, sí. Bueno, estaba intentando encontrar aquí el asunto del... Lo que le decía, mientras usted lo busca, don Fernando, es que los americanos tienen 3 equipos que usan delfines especializados en la detección de minas. El cuarto es el que detecta minas flotantes, el número 4, el 7 se centra en minas enterradas, o sea que es específico para cada equipo, o ubicadas en el fondo marino, y el 8 identifica corredores seguros para desembarcar. Así que cada uno tiene su labor. Y luego el MK5 recupera objetos perdidos en el mar, como usted bien decía, con leones marinos. Y el MK6 es el que mezcla delfines y leones marinos en las tareas de defensa portuaria. ¿Puede ser El mundo en sus manos? Esa es, El mundo ¿verdad? En sus manos. Sí, bueno, sí, en España, no sé cómo se titularía originalmente. El mundo pues literalmente, el título original es The World in His Arms, o sea que El mundo en sus brazos. Gran este película. caso. No sé si era Gregory Peck o quién era. Era, pues ahora le digo, era de Raoul Walsh, pero el Gregory Peck, efectivamente. Gregory Peck. Anthony Quinn y no sé quién. Sí. Le digo, pues que Grandiosa. sin gafas cada vez la cosa va peor. Pero vamos, sí, es una película sobre comercio de pieles o algo así, ¿verdad? Sí, de Alaska, no sé dónde y al iba. final Alaska pasa a los Estados Unidos en aquella... Eso es. Sí, muy gran película, gran película. Sí, señor. Bueno, pues la hemos encontrado así, lo pasa entre tinieblas. Las ventajas que tiene tener el portátil, que yo no tengo. Sí, pero las desventajas que tiene no tener las gafas y tal, que lo veo entre nieblas como si estuviera yo mismo transportando las pieles en esa costa neblinosa de Alaska y del norte de Estados Unidos y de Canadá, ¿no? Que es muy, como digo, neblinosa. Bueno, estábamos con los delfines y al final... También estamos hoy en mitad de una niebla porque, aunque algunos sí lo han reconocido, yo me imagino que, por ejemplo, el empleo de delfines por parte de Corea del Norte es terra incógnita, ¿no? O sea, nadie sabe... Nadie sabe nada, pero sí se han estudiado mediante imágenes satelitales los corrales y parece ser que cerca de Nampo tienen un par de corralitos que dicen, bueno, pudieran ser piscifactorías, pero las piscifactorías que tienen en Corea del Norte no se asemeja a nada de lo que tenemos nosotros en imagen. Entonces, seguramente que sí que tengan... Que son corrales de delfines. Corrales de delfines, sí, exactamente. Tengo aquí exactamente la ubicación, pero bueno, no creo que... son tantísimos datos los que le he traído. Aquí no lo voy a encontrar en un tiempo cercano. No se preocupe que la ubicación de los corrales en Corea del Norte
puede que le interese a la CIA o tal. Nosotros tampoco es para tanto. No, los han utilizado, ya le digo, los israelitas tienen un vídeo publicado por esto que les contaba, los palestinos, en los que dicen que los israelitas le mataron a un buceador. Ellos dicen que fue. Y luego también hay, esto es curioso, otro capítulo en el año 2010, una serie de ataques de tiburón, no de delfín, en un resort del sur de Egipto, que según un militar, Mustafa Ismail, fueron cometidos, según ellos, no hay pruebas de nada, ¿verdad? Fueron cometidos gracias a ingeniería genética israelí que permitiría controlar a los tiburones a distancia. Esto es de Sharm el Sheikh, de la zona turística de egipcia. Es que sí, creo recordar, Rojo, me estoy tirando aquí un triple importante, pero ¿En el Mar Rojo? Creo recordar, sí, en el Mar Rojo, efectivamente, que acusaron a los israelíes de haber lanzado tiburones manipulados genéticamente para espantar el turismo. Exacto. Sharm el Sheikh es la gran centro turístico entre la zona el mar tiene unos corales. Del Sinaí, tal, una zona de corales, efectivamente, conocidísima en el mundo. Pues sí, entonces, y además, Hamás, en el 15, 5 años después, afirmó que había capturado un delfín israelí equipado con alta tecnología de espionaje como cámaras y GPS, muy diferente del que ellos decían que habían grabado en su vídeo cuando les mataron al buceador, ¿no? O sea que tampoco lo admiten, aquí nadie admite nada, no admiten ni que tengan la bomba atómica como van a admitir que los delfines. los delfines, pero ciertamente sí, tanto Corea como Israel, por supuesto Estados Unidos desde los años 60 admite que tiene 5 equipos en San Diego trabajando, y los rusos, que siempre, también en la Guerra Fría los empezaron a usar. O sea que no. ¿Y se sabe si se ha utilizado ahora en la guerra actual? No creo que si se hayan utilizado vaya a salir en las noticias, ni que nadie lo vaya. No, es que claro, a todos los ejércitos y a todos los estados les interesa mantener el secreto, obviamente, de sus métodos de entrenamiento y de las funciones que realiza cada equipo de delfines. No, digo porque también Ucrania tiene minado toda la costa del mar. Es que se emplean precisamente en localización de minas. Claro, es que no tendría mucho sentido que hubieran traído a los delfines para desminar toda la zona. Claro. Porque para eso se utilizan, porque los delfines están entrenados para seguir a los barcos y trabajar siguiendo a los barcos o delante de los barcos desminando. Entonces es muy probable que los rusos hayan hecho eso, hayan traído de nuevo los delfines que eran suyos y que pasaron a Ucrania y luego se los llevaron para controlar aquella zona. Alguno de estos delfines debe estar medio loco, ¿no? Porque haber sido soviético, luego ucraniano, luego ruso, y claro... Pero los entrenadores no cambian. Los entrenadores siguen siendo los mismos. Entonces, la bandera que tenga o el carnet del partido... Le da igual. Le da exactamente igual. De hecho, fíjese, hay aquí un entrenador ruso que se ha llevado sus delfines a Emiratos Árabes. Este hombre se lo voy a buscar exactamente, Boris Zurit. Se los llevaron a Irán, se los llevó a Irán. Él era el entrenador, dijo, estos delfines no tienen que comer, no hay medicinas, no tal, yo se los llevo al mejor postor, y están en Irán. Técnicamente dijo, se lo voy a entrecomillar como hago siempre, si fuera un sádico me habría quedado en Sebastopol, pero no puedo soportar ver a mis animales morirse de hambre. No nos quedaba medicina, que cuesta miles de dólares, ni teníamos pescado, ni suplementos alimentarios. Y dice, estoy dispuesto a acudir a Alá o hasta el diablo mientras mis animales estén bien allí. Entonces se lo llevó. Y entonces, bueno, esto ha salido publicado en Los Angeles Times, y porque estos delfines rusos que pasaron a los ucranianos los emplearon en delfinoterapia y en atracciones turísticas. Es decir, que no siguieron empleándolos militarmente. Sí, el otro día tuvimos ocasión además de aludir a la delfinoterapia. Exactamente, entonces ellos los empleaban en otros menesteres, hasta el 2014 que se anexionó Crimea, y estaban en el Acuario Nacional de Crimea. Por lo tanto, claro, se los llevaron y se quedaron sin delfinoterapia y sin atracciones turísticas, y parte de estos delfines se fueron a Irán, porque el entrenador siempre va con ellos. Claro, y allí andan, ¿no? Y allí andan, ahora mismo. Claro, allí andan.
Bueno, saltamos de los delfines, que es un animal que nos es extraordinariamente próximo, hay que decirlo, y si conocen, algún día trataremos también ese tema, las actuaciones de los delfines con humanos, las interacciones, en fin, todo este tipo de cosas de las que se habla con profusión, pero que también tampoco acaban nunca de concretarse, para dar un salto de animal y además en el tiempo, y hablar de otro de los animales que han sido siempre o que han interaccionado más con los humanos. Hoy nos resulta un animal relativamente exótico, vamos a decir, pero históricamente ha sido un animal muy próximo al ser humano, que es el elefante. Es muy próximo también por su gran inteligencia, por cómo se produce en su vida, tiene comportamientos que le asemejan considerablemente al ser humano, y porque ha compartido zonas geográficas con el ser humano occidental hasta tiempos históricos. Otra cosa es que la presión humana les haya eliminado determinadas zonas. Y me estoy acordando de muchos casos. El empleo de los elefantes en Asia es conocido, en la antigua Grecia también, y el episodio quizá más famoso pues es el del empleo de los cartagineses, que hicieron los cartagineses de los elefantes. Por cierto, de un elefante muy peculiar. Los de Aníbal, ¿no? Los de Aníbal, sí, porque los que cruzó los Alpes. Claro, porque ha habido empleo de elefantes, del Elephas indicus, del elefante asiático, del Loxodonta africana, del elefante africano clásico, y luego también hay un elefante en extinción, ya extinguido, que es este elefante que era de la zona noroeste africana, de la zona del Atlas, Marruecos, Argelia, que parece ser que es el elefante que empleó Aníbal, que era de un tamaño más pequeño que el elefante de sabana, como el Loxodonta cyclotis, el de selva, y de hecho parece ser que estaba en torno a los 2,5 metros, 3 este elefante. Sí. Hoy ya no existe este elefante, por presión humana ha desaparecido de toda la zona norte de África. Se extinguió por la guerra, por usarlo como tanque, ¿no? Cuando no existían los tanques, se usaban los elefantes. Y parece que los romanos también lo utilizaban para el circo, de donde sacaban... Sí. Estos elefantes tenían, como muy bien ha dicho don Fernando, es un privilegio siempre debatir con un historiador que se preocupa hasta de estos más ignorados detalles de la historia general humana, ¿no? Es que a mí el elefante es un animal que me fascina. Pero sí, el Loxodonta africana faraonensis, el elefante del Atlas o del norte de África, tenía una alzada menor que el de sabana, que es el Loxodonta africana, porque luego está el de selva, que es el Cyclotis, y llegaba a los 3 metros, 2,5 metros, 3 metros, o sea, no era muy grande, no es como un Tusker de los que conocemos o conocíamos hace poco. Cuesta creer, sinceramente se lo digo, con estas alzadas, cuesta creer que ahí encima pudieran poner una torre. Sí. A mí en fin, no lo acabo de ver, aunque hay grabados y no sé si hay historiadores que lo mencionan, porque es un elefante relativamente pequeño. Entonces no lo sé. Luego en Asia efectivamente se ha utilizado el asiático, que es más pequeño que el africano, pero es mucho más grande que esta especie que lamentablemente se extinguió. Y que es más fácil de domesticar, hay que decir. Sí, el asiático es mucho más. El asiático es un animal mucho más dócil y el africano en cambio es casi imposible. De hecho, yo no conozco contadísimos casos con los dedos de mi mano, de entrenadores de circo o de, en fin, de elefantes, no para usarlos en el circo, sino para labores en el campo, que hayan podido adiestrar, entrenar elefantes africanos. Tienen mucho temperamento, son muy agresivos y son difíciles de dominar. Creo que hay una en Okavango. Creo que hay una ruta que se sigue en la época sobre todo de inundación, que se sigue en elefante africano, es decir, que hay una cierta domesticación de elefantes africanos, del Loxodonta africana, que permiten ser montados, y creo que también en el sur de la República Democrática del Congo, en la antigua Zaire, había una escuela también de amaestradores de elefantes africanos, pero son dos excepciones muy concretas, porque el elefante africano es ingobernable. Es ingobernable, sí, es un animal muy grande, muy poderoso y con mucho genio.
sobre todo cuando le da esta locura. El must, que le llaman. Sí, cuando le da eso. Cuando les vean ustedes que gotean por debajo del ojo y que cae como una especie de gotera y tal, es un momento particularmente peligroso del macho. Peligrosísimo, sí. Del elefante. Peligrosísimo. Entonces, no, yo conozco muy poquitos casos, como dice usted, contados casos, que se atrevan a trabajar con elefante africano, ¿no? Casi todos son asiáticos, que tienen las defensas más pequeñas, la oreja más pequeña, la alzada es un poco menor. En la guerra, como soldados, evidentemente, en Asia sí se ha usado mucho el elefante asiático y no se ha extinguido, pero en todo lo que es, digamos, nuestra cultura romana, griega, incluso egipcia, los egipcios no utilizaron elefantes hasta ya el último periodo dinástico. Pero todos esos elefantes, por la presión, por usarlos, porque además, claro, estos animales, no cuenta la historia de los que llegaron vivos, que cruzó Aníbal con los Alpes con ellos, llegaron vivos 3, entre ellos el suyo. Claro. Que además se cree que ese no era del Atlas, sino que era africano. Se cree, ¿eh? Está para impresionar más, ¿no? Sí, se cree, pero todos los demás murieron de frío. Y eso que cruzó los Alpes en el mes de octubre. Claro. Pero aún así son los Alpes. Sí, son los Alpes. Yo no sé exactamente si en algún sitio de la historia habla de cuántos eran. Yo creo que eran sobre 40 o 50 elefantes. Sí, unas pocas docenas, sí. Y murieron casi todos. No, yo creo que era un arma más para impresionar al enemigo que realmente efectiva, porque ese elefante tan pequeño, sin torreta, yo creo que iría directamente un mahut sentado en su cabeza y ya está, ¿no? O como mucho irían en unas barquillas unos arqueros, ¿no? O sea, pero torreta como tal cual se ha pintado en las películas y en los grabados, en los libros, me extraña mucho. En el asiático una torreta no cabe y es más grande. Entonces, se cazaban tigres sobre los elefantes asiáticos, lógicamente, porque el tigre comparte la geografía con el elefante asiático, sí. y había que acomodar al cazador y no era fácil. Yo he visto imágenes de tigres saltando sobre un elefante asiático y llegarle al mahut, y llegar a darle el zarpazo al hombre que iba encima. O sea, no es... El tigre tiene una capacidad... Lo que pasa es que, claro, cazar tigres sobre un elefante es muy cómodo, porque es muy raro que te haga nada el tigre. Claro, el elefante puede más. Claro, no le deja que se acerque. Lo difícil era cazarlos como hacía Jim Corbett, a pie. Bueno, estamos hablando del gran maestro de la caza, ¿no? Claro. De los más grandes que ha habido. El otro día, la semana pasada, me acaba de venir ahora a las mientes, no tenemos preparado titular ni nada, pero leí una noticia que decía, y esto tiene que ver con lo que es el elefante y por qué se le utiliza también, un elefante asiático había matado a una mujer de 70 años, no se sabe muy bien por qué razón, ni causa, ni motivo, y no contento con eso, acudió a su funeral, que se estaba celebrando en la selva. ¿En África o en Asia? En Asia. En el sudeste asiático, o en la India. No recuerdo ahora mismo que estoy, pero acudió a su funeral, cogió el cuerpo y lo trituró. Un cuerpo ya obviamente muerto, porque estaba celebrándose la cremación estarían celebrando. El funeral, estaban en la India, enterrándola en la selva. No, desconozco más detalles, pero la noticia que trascendió fue, es decir, es creencia extendida desde siempre que el elefante tiene una memoria prodigiosa y que no olvida a quien le ha hecho bien y a quien le ha hecho mal. Sí. De hecho, este tema de los elefantes igual deberíamos, ya que a usted le gustan tanto como a mí, deberíamos de tratarlo en otro programa hablando de las realmente injusticias que el hombre ha cometido con los elefantes, no solamente en la guerra, sino utilizándolos como animales de experimentación. Hay 3 casos concretos sangrantes. Uno fue condenado a muerte por el propio inventor de la corriente alterna, por Edison. Fue condenado a muerte por él. Otro fue utilizado en experimentación animal para probar el LSD. Madre mía. Y se lo cargaron. Y el tercero, y es un caso, en fin, muy sangrante, fue un elefante que maltrataban en un circo. Y siempre era el mismo cuidador el que le maltrataba, hasta que un día, no era el entrenador, era un ayudante del entrenador, hasta que un día el elefante tuvo la oportunidad y se lo cargó al cuidador. Llevaba toda la vida detrás de él, porque le hacía la vida imposible. Esto por la memoria que dice usted. Sí. Bueno, a este lo colgaron de una grúa, el elefante.
Esto podríamos un pues día vamos comentarlo. a hacerlo porque es un animal verdaderamente prodigioso, de los animales terrestres, bueno, no directamente emparentados con el hombre, uno de los más, quizá el que más se pueda parecer por muchas razones. Observan además un determinado comportamiento muy curioso a la hora de despedirse de sus parientes y amigos muertos. Es una cosa verdaderamente sobrecogedora, y la interacción del hombre con el elefante no ha sido siempre... Algo le haría a la señora, ¿eh? No, por eso le planteaba yo eso. Digo, porque el hecho de que la matase y que luego volviese a por ella es algo inaudito. La quería triturada, sí. Iba por ella por algo, en función de esa... La locura es un mal que no solamente afecta a las personas, puede afectar también a los animales. De hecho, Kenneth Anderson, otro de los grandes cazadores de man-eaters, de devoradores de hombres que dio la India, ¿no? Porque Corbett trabajaba en el norte de la India y Kenneth Anderson en el sur de la India, en una época más reciente, ¿no? Hasta los años 60, 70. Él habla en sus libros de, por lo menos que yo sepa, 2 elefantes locos que le costó rastrear y que mataban gente. O sea, no eran devoradores, pero eran asesinos de personas. Y le costó mucho matarlos, ¿eh? Claro. Oye, si de por sí ya es complicado. Sí, y eran indios, que no eran africanos, eran elefantes indios. Un comportamiento imprevisible, un elefante... En fin. Hay elefantes asesinos de personas, osos, ha habido muchos. Quizás también tenemos que hablar de hacer un programa de todos los devoradores que ha habido entre osos, cocodrilos. Tremendo, tigres, leopardos, leones. Programa sobre leones que tuvimos ocasión de hacerlo hace un tiempo, pero que lo retomaremos con otra mirada, porque es un mundo verdaderamente fascinante, que además sigue sucediendo hoy en África, por ejemplo. Es decir, no pertenece al pasado. En África pasa, es que, ¿sabe usted, don Fernando? Las cosas que pasan en África o en India nunca llegan a la bien pensante prensa occidental. Hay una corrección política, hay una autocensura, entonces nunca llega. Pero hay ataques de leopardo a día de hoy todavía. En la India es muy frecuente, por ejemplo. Y ataques de leopardo y de león en África, de cocodrilo también, se comen niños. Además, es de lógica, si es que los propios indígenas, los propios nativos, bajan al río a comer, a beber, y beben pues arrodillados en el agua, en la orilla del agua. Llega el cocodrilo y se lleva al crío. O sea, eso está a la orden del día. Nos hemos ido del asunto porque estamos hablando de la guerra. Trataremos estos temas que sé que bueno, por lo que nos llega, son del agrado de la audiencia, pero estábamos con el asunto de la guerra, estábamos con los elefantes, y los elefantes, claro, eran un arma formidable sobre el papel. Un bicho de 5.000 kilos, 4 o 5.000 kilos, un poquito menos, porque eran elefantes, en el caso cartaginés... El pharaonensis era más pequeño. El pharaonensis, elefantes mucho más pequeños, algo más pequeños, pero en fin, no deja de ser un animal imponente. Sí. Pero el enemigo tenía su bazooka, su Panzerfaust contra el tanque, que era, agárrense ustedes, los cerdos y los carneros, pero sobre todo... Lo que más y los camellos también. Y los camellos. Sí, señor, sobre todo en Asia. Pero el primero, el cerdo. El cerdo. Y el cerdo... De una manera muy curiosa, por cierto. El cerdo, veían que venían los elefantes ante la fortificación y tal. Entonces, lo que hacían era untar a los cerdos de un óleo, de una grasa, de un betún, no sé muy bien, un aceite, les prendían fuego y los cerdos iban corriendo en llamas hasta la línea de elefantes, y los organizaban una estampida de proboscidios. Parece ser, y esto yo doy fe de que es así, un cerdo cuando chilla es insoportable. Un cerdo chillando, pero... Bueno, de hecho tenemos una frase en español que dice chilla como un cerdo. Chilla como un cerdo, pero es insoportable. Pero es insoportable a unos niveles... O sea, tú llevas un lechoncito en brazos y por lo que sea se asusta, ¿eh? Yo he llevado animales a plató y me ha tocado llevar... Te ha llevado hasta una rata de Gambia. Sí. Que le mordió. Sí, que me mordió. Yo he llevado cerditos pequeños, criados por nosotros, cuidados, etcétera. Recuerdo una ocasión que teníamos que poner al cerdo en una cinta de correr, en una peli de risa, en una cinta de correr. Bueno, el caso es que el cerdo no paraba de chillar cuando lo ponías en la cinta, pero se oía a kilómetros el chillido del cerdo.
y la gente pensaba que estábamos matando al cerdo, y el cerdo estaba jugando, pero se asustaba de la máquina y entonces chillaba. Cuando lo ponías ahí, lo cogías, chillaba, pero de una forma... Parece ser que el chillido de los cerdos es lo que asusta al elefante. Y entonces, ¿qué manera había de hacer que el cerdo chillara? Prendiendo de fuego. Quemarle. Prendiendo de fuego. Entonces, no se sabe muy bien cómo azuzaban a los... Porque además un animal puede ir corriendo en llamas un periodo de tiempo determinado. Claro, claro. Luego cae. Claro. Entonces, no se sabe muy bien si había una serie de metros en los que se hacía eso y cómo dirigían o controlaban a los cerdos para que fueran todos contra los elefantes. Es algo que se ha perdido en la historia y nadie sabe muy bien cómo. Pero sí, efectivamente, muchos historiadores relatan en sus crónicas el empleo de cerdos en llamas para ahuyentar a los elefantes que iban en estampida. Y también tengo yo aquí un dato tengo aquí muchos datos de historiadores, pero no vamos a aburrir a la audiencia, pero hay uno en Asia, formando los elefantes parte de los ejércitos, un centenar de elefantes asiáticos, y los indios opusieron en el año 1398 al avance de Tamerlán. Tamerlán, claro. Tamerlán, quien los puso en fuga con una variante de los cerdos, que es lo que comentábamos antes. Mandó cargar balas de paja sobre camellos. Claro. Les prendió fuego y azuzó a los camellos contra las líneas enemigas. Unos dicen que fue el fuego, otros dicen que fue el olor de los camellos. El caso es que funcionó y los elefantes salieron de estampida. Y cuando sale un elefante de estampida, ya no hay majut que lo controle. Sale de estampida. Sí, pare usted un elefante. Páralo. No paras un caballo, vas a parar un elefante. Sí. Los romanos utilizaban además los carneros. Utilizaban a los carneros, sobre todo, se sabe que lo hicieron en la lucha contra Pirro en el siglo III, sí. Comienzos del siglo III antes de Cristo, sí. Que utilizaba Pirro. Aprovechamos para decirlo, pequeño paréntesis histórico, es el rey del Epiro, de más o menos lo que hoy viene a ser Albania, y el norte de Grecia, y de las victorias que conseguía Pirro, viene la frase de victoria pírrica, una victoria que cuesta más casi que la derrota, es decir, que el coste de la victoria es inasumible, ¿no? Bueno, pues los romanos detuvieron a Pirro y sus elefantes, a los que temían enormemente, con carneros. Sí, es lo mismo que los camellos. La lana arde, entonces les embadurnaban de aceite, y lo que pasa es que aquí en este caso yo no sé si los carneros eran tan efectivos como los cerdos, porque los cerdos chillan, pero los carneros balan de una manera que es más agradable al oído. Entonces no sé exactamente, debe de haber cosas técnicas de guerra y de entrenamiento de animales y de tácticas que debemos de haber perdido. A mí se me escapa, porque además en esa misma batalla se utilizaron cerdos ardiendo también. Ni que decir tiene que todos estos animales, o sea, morían, por supuesto. No, sí, sí. O sea, claro. Y morían y entre atroces sufrimientos, lo digo. Bueno, se extinguió el elefante. O sea, morían. El elefante del norte de África se extinguió. Se extinguió. O sea, sí, morían todos. Pero bueno, han muerto animales en pruebas militares. Cuando se hacían las pruebas de hasta dónde llegaba la radiación nuclear, explotaban una bomba y lo primero que ponían alrededor eran animales. Los americanos lo hacían. Claro, bueno, los americanos han experimentado incluso con su propia población. Sí. Han llegado a lanzar radiación sobre su población, es algo sabido, en el siglo XX, en la segunda mitad. Ponían un barco destartalado, lleno de ovejas, de cabras, de ocas, de tal, no sé qué. Lanzaban la bomba. Y luego iban, sin ningún EPI, sin ningún tipo de protección, iban los marines a ver cuántas ocas y cuántos cerdos habían sobrevivido. Sin ningún tipo de protección. Claro, morían también los marines. En una época en la que no se conocía, evidentemente, hasta dónde llegaba la radiación y los efectos que tenía. Eso en épocas muy recientes. El elefante ha sido siempre un animal que ha llamado muchísimo la atención. Ha habido algunos reyes y emperadores que los han tenido y los exhibían con gran gusto. Carlomagno o Federico II, por ejemplo. Sí, tenemos... Bueno, de hecho, parece ser que el último testimonio que se sabe de uso de elefantes fue precisamente el que usted dice, Carlomagno, que lo llevó en la campaña de Dinamarca consigo, y también Federico el Grande, Federico II de Hohenstaufen,
el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿verdad? Sí. Muy querido por los historiadores, pero muy especialmente querido por los halconeros, por los cetreros, porque es el padre de la cetrería moderna, ¿no? Escribió el gran tratado de Arte Venandicum Avibus. Él llegó a acuñar la frase que decía que un día sin cetrería, sin halconería, era un día perdido. Bueno, pues Como decía Carlos III de la caza, que decía un día sin caza es un día perdido. Exactamente. Cazaba todos los días del año, excepto el jueves y el Viernes Santo. Claro. Todos los días del año. Para que fíjese usted lo que va de ayer a hoy. Bueno, la cetrería es caza también, o sea, es caza. Sí, por supuesto, claro. De otra manera. Pero... Es de otra manera, no hay pólvora de por medio, ni hay galgos, pero es caza. Sí. Es un animal que va y caza al otro. Bueno, pues este lo utilizó, Federico II el Grande, lo utilizó en el sitio de Cremona y parece ser que eso es la última utilización ya en el medievo de elefantes en la guerra. Luego ya cayó, evidentemente cayó porque se extinguió la especie que se utilizaba en el norte de África y en el sur de Europa, ¿no? Nos quedan apenas 5 minutos, pero vamos a tener que hablar de los perros, que es siempre el animal quizá más querido por la audiencia, también por quien les habla, porque pues nos gustan los perros, a don Alex también, y que ha sido un animal utilizado en las guerras con frecuencia, con profusión. España en la conquista de América, los perros, los alanos españoles, eran una de las armas que reconocían con mayor pavor precisamente los indios, ¿no? Sí. Les impresionaban los caballos porque caballos no tenían, y al principio, como sabemos, pues parece ser que creían que eran un solo animal, un solo ser, vaya, y... No tenían porque se los comieron todos. Pues se quedaron sin ellos. Se quedaron sin ellos. Muchos siglos antes. Pero perros sí. Perros sí, sin embargo los alanos españoles, verdaderamente perros creados para la caza, perros de una enorme ferocidad, sí, les aterrorizaban. Perros de presa, que se dice, básicamente alanos, mastines y dogos. El mastín es un perro que se utiliza en el ganado para la protección del ganado ovino y caprino. Perro tremendo, por tremendo, su porte, ¿no? Moloso, de unos 70-80 kilos, fíjese, que hay varias variantes, ¿no? en el mundo de mastines. No solamente está el español o el napolitano, sino que en Turquía y en Asia hay diferentes razas de perros mastines. El kangal, por ejemplo, que es ferocísimo contra los lobos, etcétera. Y el alano es de menor alzada. Parece ser que vino importado por las invasiones bárbaras, ¿no? Aquí, y es un perro tan agresivo con los animales que no vale para el ovino, pues se come a las ovejas. Solamente se utiliza en el pastoreo y en el manejo de reses bravas, de vacuno. De vacuno, porque a la oveja la tritura. La tritura, sí. De hecho, además, hay que tener mucho cuidado porque se va a los caballos, el alano. Fíjate. Entonces, si tú vas montado a caballo y te llega el alano, te pega un revolcón al caballo y te tira al suelo, te derriba. Entonces, es un perro muy... Me estarán oyendo los propietarios de alanos y dirán, ¿qué dices? Si el mío es un encanto, ¿verdad? Que no hace daño a nadie. Propietarios y propietarias, y esto no lo digo por ninguna pedorra Irene Monteril, sino porque conozco una persona que es mujer y que tiene un alano. Sí. Son perros maravillosos. De hecho, vas a saludarla. Son perros maravillosos que se utilizan mucho en las realas, en la caza de reala, en las monterías. No hay reala que no tenga varios alanos. Y que se llevaron a la conquista del Nuevo Mundo para guerrear con los indios. Y hacían estragos, la verdad. Las mordeduras, la mordedura de los alanos es una cosa tremenda. Iban con armadura, y llevaban una armadura de algodón especial y luego encima una de cuero, muy protegido todo, lo que es el lomo, el cuello, incluso llevaban una especie de casco. Los indios veían a los perros y salían pitando. Y entre ellos destacó uno que ha pasado a la historia, que es Becerrillo. Becerrillo era un alano de este tipo. Parece ser, dicen las crónicas, que estuvo con Ponce de León, pero lo cierto y verdad es que su dueño, el que ha pasado a la historia como el dueño de él, fue el capitán Arango, Sancho de Arango, que murió en 1514. Este famoso Becerrillo, bueno, hacía estragos. Donde iba Sancho de Arango, iba él delante de los corceles, mordiendo a diestro y siniestro a todo. Sí, era tremendo. Además, dicen las crónicas,
era capaz de distinguir entre las indias guapas y las feas. Claro, esto ya es un poco cachondeo, ¿no? No, pero pues, lo reflejan los historiadores. Tengo aquí los nombres, pero para no aburrirle, pero tengo aquí la historia. No, y sobre todo porque es que no nos queda... Vale, no nos queda pero tiempo. sí, decía que a las feas les ladraba, a las guapas no. Sería instigado por su dueño, calculo yo, digo yo. Y que era capaz de reconocer el bien y el mal, que le perdonó la vida a algunas personas que en principio se pensaba que eran enemigos y que les perdonaba la vida, cuando se sabía que no lo eran. Bueno, un perro que pasó a la historia en la última batalla de su vida, que fue la de una sublevación india en la costa, creo que fue en Costa Rica, me parece que fue. Desembarcaron unos caribes para guerrear con los españoles y Sancho Arango se fue al encuentro de ellos y Becerrillo, donde iba su dueño, iba él, en vanguardia. La batalla fue muy sangrienta, ahí hirieron en la pierna a Sancho Arango y Becerrillo parece ser que en el fragor de la batalla, unos con arcabuces y otros con los dientes, parece ser que logró sacar, arrastrándolo a su dueño del campo de batalla, pero allí una flecha envenenada con una toxina, pues acabó con su vida, le dio en el flanco y murió. Pero parece ser que tuvo hijos, hay un hijo que siguió su estirpe. Qué hermosa es la lealtad, don Alex. Quizá por eso nos gustan tanto los perros, no lo sé, porque ya entre la especie humana cada vez hay menos. Nos han quedado bastantes cosas de los perros que tenemos que retomar. Los perros en Rusia, los perros en la Segunda Guerra Mundial, los perros norteamericanos en la guerra también en el Pacífico contra Japón, con los iraquíes, y por no hablar de muchos otros animales a los que tenemos que hincarles el diente, permítame la imagen. Lo dejamos para el próximo día, pero lo abordamos. ¿Le parece, don Alex? Sí, además tenemos, entre tantas bofetadas políticas que damos, de repente hablar de cosas más bondadosas se agradece. Ahora que llega el verano y tal, vamos a descansar un poco. Bueno, sí, aunque las noticias no paran, don Fernando, no paran. cada día. ¿Qué va a decir usted? El hacer este programa como un impasse, un intermedio de nuestra crónica habitual, se nos han acumulado muchas, Pero seguro que lo agradece, lo agradece el telespectador, estoy seguro, y probablemente ahora, si alguno tiene alguna querella pendiente con su perro en casa, probablemente después de saber estas cosas, pues a lo mejor se le pase y mire con otros ojos a su can. Don Alex, muchísimas gracias por estar con nosotros. A usted, don Fernando. Es un placer, le devuelvo su pipa. Antes de nada, muy agradecido. Eso es, ahí está, que le pertenece a usted, cómo no. Gracias por dejárnosla y a todos ustedes exactamente igual. Muchas gracias por estar ahí cada noche y nos vemos el próximo día, que será por mañana mismo, Dios mediante. Muchas gracias.